La siguiente clase, que es de enfermedades infecciosas del sistema circulatorio y linfático. Vuelvo con esta después. El sistema circulatorio tiene como función que la sangre, que está formada, entre otras cosas, por glóbulos rojos que tienen hemoglobina, van a circular por todo el cuerpo, llegando a los distintos órganos, en el oxígeno, tengo que corregir ahí, y nutrientes, y después lleven de vuelta desechos para eliminarse, ¿sí? Está formado por corazón que bombea, la sangre que sería como el vehículo, y los vasos sanguíneos. Y el sistema linfático es también un sistema de órganos linfáticos, vasos linfáticos que transportan la linfa. Es como si fuera el plasma, o sea, la parte líquida de la sangre se llama plasma. La sangre está compuesta por una parte sólida y es como una suspensión de sólidos y líquidos. El líquido es el plasma, que tiene un montón de cosas solubles ahí, anticuerpos, factores de coagulación, proteínas, y la parte electrolitos, un montón de cosas, y la parte sólida, que son las células, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos transportan a la hemoglobina, que aporta el oxígeno, ¿se acuerdan en química? Y los glóbulos blancos, que son parte del sistema, o leucocitos, que son parte del sistema inmunológico, que tienen una función de defensa. Ese plasma purificado, digamos, como una parte de filtrado del plasma, constituye la linfa. Entonces la linfa es parecida al plasma, o sea, la parte líquida de la sangre, pero no tiene glóbulos rojos, por lo tanto no tiene hemoglobina. Estas son las abreviaciones glóbulo rojo y hemoglobina. Es muy rico en líquido, en lípidos, o sea, las sustancias, las moléculas lipídicas, y glóbulos blancos, porque forma parte del sistema de defensa del inmunológico. Los órganos linfáticos, vaso, amígdalas, timo, apéndice, y los vasos linfáticos. Concepto importantísimo, muy importante. La sangre es estéril. En la sangre no hay flora habitual. Es estéril, es libre de microorganismos. No hay ni siquiera flora habitual. Si penetran microorganismos, va a depender de la cantidad que entren, y eso es el inóculo. Inóculo es número de microorganismos. Va a depender de la cantidad que entre si se va a desarrollar una infección o no. Si entra una pequeña cantidad, un inóculo pequeño, el sistema inmunológico lo va a frenar. Piensen que en la sangre están los glóbulos blancos, los anticuerpos. Entonces, si el inóculo es pequeño y a su vez digamos que es poco virulento, el sistema inmunológico lo combate. Si el sistema inmunológico fracasa porque el inóculo es grande o porque los microorganismos que ingresaron son virulentos, los microorganismos proliferan. Y acá tenemos 3 definiciones. Cuando hablo de viremia, es virus en sangre. Toxemia, toxinas en sangre, y bacteriemias, bacterias en sangre. Las terminaciones emias indican en sangre. Glucemia es glucosa en sangre, uremia es urea en sangre, lipemia es lípido en sangre, viremia, virus, toxemia. Sí, siempre que terminen en emia, hablo de sangre. Cuando terminan en uria, hablo de orina. Viruria es virus en orina, bacteriuria es bacterias en orina, ¿sí? Anoten esto, yo les dije que vayan haciendo un glosario. Inóculos, la terminación itis indica inflamación, la terminación emia indica sangre, la terminación uria indica orina, porque todo esto lo van a ver en otras asignaturas y tienen que empezar a manejar estos términos. Entonces, ¿cuál sería la vía de transmisión en el sistema circulatorio y linfático? Les puse acá la foto que les había dado en la otra clase, todo lo que resgarre epitelio. Una sonda, una herida de bala, una quemadura, un bisturí,
un tubo de drenaje, algo endovenoso, un catéter, todo lo que rompa el epitelio y llegue a circulación, ¿sí? Todo lo que rompa el epitelio y llegue a circulación, puerta de entrada para una enfermedad en el sistema circulatorio. Después tenemos mordeduras de animales, picaduras, arañazos, picaduras de vectores, mosquitos, por ejemplo, el Aedes, el Anófeles, todos esos pican y meten en sangre a los virus, a los parásitos, a lo que sea. O sea, pasan por piel y llegan al sistema circulatorio. Este es un caso que nos interesa mucho intrahospitalario y estos son otros. O sea, puse generales, todo lo que ingrese al sistema circulatorio, vías parenterales, una transfusión sanguínea. Puse la muelita por un absceso general, o sea, abscesos, ¿se acuerdan lo que era? Eran cuando una infección estaba como contenida en algún lugar. Bueno, si eso llega a circulación, ustedes piensen que todo lo que llegue a circulación se va a diseminar por la sangre, con la sangre como vehículo a distintos lugares, ¿sí? Así como va por sangre los glóbulos rojos con la hemoglobina, va por sangre cualquier cosa que llegue. Es un fluido y se moviliza transportando lo que la alcance. Y bueno, ¿cuáles van a ser la puerta de entrada? Van a llegar al sistema circulatorio por piel o mucosa y vamos a tener distintos estadios, desde una bacteriemia, sepsis y shock, que ahora vamos a ver. ¿Y cuáles van a ser las puertas de salida? Los mismos, los fluidos y las secreciones de esa persona que tiene la infección, ¿sí? Si la persona adquirió, por ejemplo, por una transfusión, una hepatitis, y bueno, sus fluidos van a ser la puerta de salida para la hepatitis. Después, esta es la general. Después tendríamos que ver para cada enfermedad infecciosa particular cómo entra y cómo sale. Pero ustedes mentalícense en la general. Esto ya se los dije. Recuerden esto, que la sangre es estéril, que si entra un inóculo pequeño se puede llegar a resolver. También va a depender la virulencia, va a influir la dependencia la virulencia del microorganismo. Y estos términos son importantes acá. Sepsis es cuando hay microorganismos o los productos en el hospedero. Y hay evidencia clínica de infección y de respuesta. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre o lo contrario, hipotermia, tiene baja temperatura, tiene taquicardia, o sea, alta frecuencia cardíaca, alta frecuencia respiratoria o presión de oxígeno PSO2 alta. Leucocitosis, leucopenia, desvío a la izquierda en la fórmula leucocitaria, no importa que sepan esto, pero son datos de laboratorio que nos indican que el paciente, les decimos que está séptico. Cuando tienen 2 o más de estos signos, el paciente está séptico y eso me indica que hay un microorganismo o sus productos, que pueden ser toxinas, que están haciendo daño al hospedero. La sepsis grave es un estadio siguiente, que es cuando es sepsis más la falta de sangre en algún órgano. Falla la llegada de sangre a algún órgano. El shock séptico es cuando se progresa a la hipotensión. ¿Por qué hipotensión? No llega sangre a ese órgano, eso indica una baja de presión, una baja de tensión en ese órgano. Y fallo multiorgánico, anoxia en los tejidos. Anoxia es falta de oxígeno. No llegó sangre, por lo tanto no llegó hemoglobina, por lo tanto no llegó oxígeno. Ya está en falla multiorgánica, porque el oxígeno es un nutriente importante para los tejidos, para las células en realidad, para toda la función metabólica. Entonces, acá importante es que cada término, sepsis, sepsis grave, shock séptico y fallo multiorgánico, son consecutivos, en mayor o menor velocidad, pero consecutivos, y que me va definiendo un estadio más grave que el anterior.
y el 50% de tasa de mortalidad tiene. O sea, las personas que entran en un shock séptico y falla multiorgánica tienen un 50% de tasa de mortalidad. Procedimientos invasivos como sondas, catéteres, toma de muestra, y recordar que ahí la flora normal se comporta como patógeno oportunista, puede hacer una sepsis y evolucionar a todo esto. Por eso es tan importante que uno conozca estas cosas, que conozca las medidas de asepsia y antisepsia. Si uno hace un procedimiento invasivo con una mala maniobra y sin manejo de las medidas de asepsia y antisepsia, le está inoculando, es decir, le está metiendo microorganismos al paciente de su propia flora normal, que van a ser como patógeno oportunista, pero lo está haciendo directamente en el torrente circulatorio. El microorganismo agarró circulación, si el sistema inmunológico no lo frenó, hace una sepsis, evoluciona a grave, a shock séptico, a fallo multiorgánico, se muere. ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando ustedes escuchen nombrar al paciente está séptico, bueno, tiene estos signos y es una respuesta del sistema inmunológico, pero lo que me está evidenciando es que hay una infección. Si es una sepsis grave, ya no está aportando sangre en alguno de los órganos. Si está en shock, ya ese órgano, al no recibir sangre, hace una hipotensión y después una falla multiorgánica porque no tenemos oxígeno en los tejidos. Esto es muy importante como infección intrahospitalaria. Estos procedimientos, el bisturí, el catéter, el tubo de drenaje, la sonda, bueno, la bala, la quemadura es más algo que le puede pasar al paciente, pero procedimientos invasivos son esos. Bueno, mordeduras y picaduras, todo esto que yo puse acá son todas posibilidades de situaciones que, puertas de entrada para que lleguen al sistema circulatorio los microorganismos. Y dos cosas importantes, sepsis por gram negativos y sepsis por gram positivos. Cuando escuchemos gram positivos o gram negativos nos estamos refiriendo a diagnóstico bacteriológico del laboratorio. Cuando uno lo primero que hace es en el laboratorio de bacteriología para identificar hablo de bacteria, acá hablo de bacteria. Una bacteria lo primero que hace es una coloración. Una coloración que Gram hace muchos años descubrió que de acuerdo a las características de la pared que tenían las bacterias, algunas se coloreaban de un color y otras de otras. Y les puso, estas son gram negativas y estas son gram positivas. Me hablan de características de la pared bacteriana. Y otra característica que se ve es si es coco o bacilo, si es redondita o bastoncito. Entonces, el bioquímico que hace bacteriología, lo primero que hace siempre es un gram. Mira el microscopio y dice, ¿es gram negativo o gram positivo? ¿Es coco o es bacilo? Y a partir de esas combinaciones, o sea, coco negativo, coco positivo, o bacilo negativo, esas 4 posibilidades, empieza la identificación de la bacteria. Con los cultivos que les mostré en el videíto y todo lo demás, pero son términos que se escuchan mucho. Un coco positivo, un coco negativo, un bacilo negativo, un bacilo negativo. A partir de ahí se empiezan a hacer los estudios para ver el género y especie de la bacteria, para tratarlo y demás. Cuando escuchen sepsis por gram negativos, las bacterias gram negativas liberan endotoxinas. Cuando la bacteria se muere, se rompe, se lisa, salen al exterior, a la circulación, esas toxinas que lo que hacen es disminuir la tensión arterial, se activa el sistema complemento, los factores de coagulación y aparecen inflamación y fiebre. Todo este proceso es un proceso del sistema inmunológico en respuesta a la toxina que liberó la bacteria. Decimos endotoxina porque la bacteria la tenía adentro la toxina. Cuando la bacteria se muere, se rompe, se liberan. Son siempre iguales, no importa la bacteria, siempre que sea un gram negativo que libere endotoxina,
El problema es que cuando el paciente empieza con inflamación, con signos de inflamación y fiebre, es muy inespecífico, entonces muchas veces no se lo trata, el microorganismo prolifera y después, una vez que prolifera, cuando se lo va a tratar con antibiótico, se lisan un montón de bacterias a la vez, se liberan un montón de endotoxinas a la vez y eso empeora mucho el cuadro. Esto pasa con Salmonella, Shigella, bueno, estas bacterias que ven acá, Escherichia coli, cepas que liberan endotoxinas, ¿no? Para no marear, es un factor de virulencia de estas bacterias que están acá, que pueden ser liberadoras de endotoxinas, que cuando el médico se da cuenta, por ahí ya es demasiado tarde y el tratamiento con antibiótico empeora todo el cuadro. Si uno se diera cuenta enseguida, se lo trata enseguida cuando las bacterias todavía no se reprodujeron mucho, entonces voy a tener pocas endotoxinas en circulación. El problema es que empiezan con un cuadro inespecífico. Cuando se los empieza a estudiar, ya es tarde. Entonces es un problema este cuadro. Y las exotoxinas, que son también muy poderosas, que las liberan los estáfilos como el aurus y el epidermidis, causando el síndrome de shock tóxico. Comentario como factores de virulencia, y que sepan que también no solamente las bacterias en sí mismas causan infecciones, sino que muchas veces las toxinas de las bacterias como factores de virulencia complican mucho el cuadro. Eso es lo que quiero que les quede conceptual. Siempre la puerta de entrada es el foco primario, o sea, tendría que ver yo por dónde entró la bacteria para saber qué bacteria es. Es decir, una cosa es que el foco sea genitourinario, otra cosa es respiratorio, una cosa es un aborto provocado, una sonda, me da idea de qué bacteria puede ser. Y también puede ser una perforación intestinal que llegue a circulación. O sea, a ver, cuando yo tengo una infección en circulación, ya se diseminó, yo tengo que pensar por dónde entró, pensando cuál era el foco de infección. Si tenía una infección urinaria, hizo una pielonefritis y después hizo una sepsis, entró por el sistema genitourinario. Si hizo una sepsis por una neumonía, entró por el sistema respiratorio. Y esto me lleva a pensar qué bacteria pudo ser. Si es una angina, puede ser un Streptococcus pyogenes que causa la famosa esa angina puctácea. Si es un aborto, ¿sí? Puede ser la flora habitual de la vagina de la mujer que llega a útero por el aborto. Y después a circulación porque se perfora, por ejemplo, en un aborto clandestino. O sea, siempre si es una sepsis, como la sangre es estéril, no pueden estar en la sangre. Por algún lado tuvo que entrar. Entonces hay que ver cuál fue el foco para pensar en la puerta de entrada. Y acá, bueno, acá aparecen los cuadritos de los que yo les digo, donde fijémonos. Ven, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, la gangrena llegó a circulación, ¿sí? Pero ¿por dónde entró? Por piel, supónganse. Bueno, no voy a entrar en detalle. Si lo quieren, lo leen, lo buscan, es interesantísimo, pero excede el objetivo de la asignatura. Lo que tienen que saber es esto, las posibles puertas de entrada, mordeduras, picaduras, los vectores como, acuérdense cuando vimos en las primeras clases, los vectores son los insectos, como, no sé, vinchucas, mosquitos, algunas moscas, pulgas, garrapatas, todos esos que son vectores, pican y van a meter en circulación lo que ellos estén transportando, un virus, un parásito. Las vías parenterales como inyecciones, transfusiones, abscesos y todas las rupturas del epitelio, todo lo que llegue a circulación transporta por sangre al patógeno o a las toxinas y cómo va a evolucionar en sepsis, sepsis grave, shock
fallo, ¿sí? Y bueno, ¿por dónde sale? También por piel, mucosa, por circulación, si llegó así, por los fluidos o las secreciones de la persona. En los fluidos o en las secreciones del hospedero va a estar el microorganismo. Hasta acá. Les vuelvo a decir, los cuadritos son interesantes. A mí me encanta explicar enfermedad por enfermedad, pero excede el objetivo de la cursada. Ustedes vean, mientras veo si me faltó decirles algo, vean esto, puertas de entrada, puertas de salida, las cosas que les voy remarcando como importantes, como esto del shock. A ver, creo que no les debo nada. No, es importante esto de las definiciones de sepsis y shock y demás, y sepan, es muy importante que sepan esto de que la sangre es estéril y que puede transportar a distintos tejidos, los conceptos de shock. Y les quería decir, bueno, nosotros vimos diagnóstico de laboratorio. Para hacer un diagnóstico de una enfermedad infecciosa del sistema circulatorio, la muestra que voy a tomar es un hemocultivo. Si estoy pensando en enfermedades bacterianas. Si estoy pensando en enfermedades virales, hongos también, pero siempre la muestra va a ser sangre, ¿sí? Porque es donde va a estar el microorganismo que yo quiero identificar. Si es una infección de la piel, voy a hacer un raspado de la piel. Siempre la zona infectada es la muestra que yo voy a tomar para diagnosticarla. Eso lo vimos en la otra clase de diagnóstico de laboratorio, pero se los remarco. Y bueno, y del linfático nada, en general lo que accede al circulatorio puede acceder a linfa. Ven acá leishmania, toxoplasmosis, paludismo, bueno, son enfermedades muy interesantes, aparte acá están todas las parasitosis que a mí me interesan mucho. Yo me dedico en el laboratorio a diagnóstico de Chagas congénito. Ese videíto que yo les había mandado, el video del Trypanosoma cruzi, es de una muestra de un bebé que tuve yo para analizar y de un Chagas congénito donde se encontró el parásito en la sangre del bebé. Bueno, es una de las cosas que yo hago. Después también hago diagnóstico de virus respiratorios. Voy a preparar, ahora estoy haciendo diagnóstico de COVID, así que voy a preparar una clase especial de COVID para cuando ustedes den la clase especial que van a dar ustedes, que también voy a subir la consigna con estas dos clases que vimos hoy. Bueno, nada más. Sepan esto, muy importante.